Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten a Torah, Beshen Yeshua, Amashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra. Bendito eres tú, Yahweh, que das la Torah en el nombre de Yeshua, Amashiach. Muchas gracias, Padre bendito. Amén y amén. Vamos a abrir en Génesis capítulo 12, en nuestro estudio sistemático de Bereshit. Bendito sea el Eterno por el estudio de su palabra y por todas las riquezas que el Kadosh Baruj Hu nos permite compartir. Vamos a hacer lectura del capítulo 12 y luego vamos a ir analizándolo, este capítulo tan interesante de Sefer Bereshit. Dice el versículo 1: Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su esposa, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh que le había aparecido. Y se puso de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh. Y partió Abraham de allí, caminando y yendo aún hacia el sur, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer, y será que cuando te vean los egipcios dirán: su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su esposa con todo lo que tenía. Este capítulo 12 de Bereshit nos trae una nueva sección de acontecimientos donde el Todopoderoso llama a Abraham y lo bendice con una promesa, ¿sí? Abraham y Lot, dice este capítulo, que salen de Aram y nos relata su viaje por Canaán, aquel país que le es prometido en una visión a Abraham. Entonces, debido a la hambruna, se dirigen a Mitzrayim, es decir, a Egipto. Y también, impulsado por el temor, hace pasar a su esposa por su hermana. Y es por eso que el faraón le devuelve a su esposa, a quien había tomado, a causa de las plagas que relata los últimos pasukim que le vinieron a Faraón. Vayomer Yahweh el Abraham lej leja, mearetzeja,
Umi molateja, umi beta bija el aretz asher areja. Ese lej leja, vete, imperativo, que nos relata el primer versículo, podremos decir que de aquí en adelante Abraham es el héroe de la narración de Bereshit. Digamos que esta es la primera revelación dada por Elohim a Abraham que se registra, aunque se sabe por Hechos capítulo 7, verso 2, que el Todopoderoso se le había aparecido por lo menos una vez antes. La palabra de Yahweh comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una verajá, con una bendición. Digamos que estos tres aspectos importantes caracterizan toda manifestación del Todopoderoso hacia el hombre. Las promesas del Eterno se cumplen y sus bendiciones se reciben tan solo cuando sus mandamientos son obedecidos. Cuando se obedece, la promesa se activa y viene sobre la vida de la persona. Generalmente los hombres están deseosos de recibir las bendiciones del Kadosh Baruj Hu y ver, digamos, la realización de sus promesas, pero sin cumplir los requerimientos, los preceptos, las mitzvot del Todopoderoso. Digamos que este capítulo 12 nos da apertura a la comprensión del estudio de nuestra Sagrada Torá. El llamamiento del Eterno demandaba que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos, conocida como la Mesopotamia, en la cual estaban situadas tanto Ur como Aram, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre, para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza. Fue una dura prueba para Abraham. Aram y Ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo esto cambiaría inmediatamente cuando dejara la tierra de los dos ríos, como dijimos, y cruzara a la región de Canaán. En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa, densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión, por decirlo así, especialmente degradada. Seguramente no debe haber sido fácil que Abraham rompiera todos los lazos con su patria, ¿sí? Una tierra en la que había pasado toda su vida y en la que estaba unido por muchos vínculos. Un joven puede salir de su país natal con poco pesar, pero sabemos que no es fácil que un hombre de 75 años haga una decisión tal. Dice el pasuk, meartzeja umimolateja, a esa tierra, nos explica el pasuk, a esa tierra que yo te mostraré. El Kadosh Baruj Hu dirigiendo la orden y dándole en todo momento la compañía. Bereshit 11:31 nos indica que el destino original de Abraham había sido Canaán. Es obvio que Elohim debe haber especificado Canaán como la tierra hacia la cual él debía dirigir sus pasos. Pero en esta ocasión no se menciona Canaán. Pero es claro que Abraham sabía que Canaán era el lugar donde Elohim quería que él fuera. Partió teniendo en cuenta a Canaán, nos dice nuestro pasuk 5, la declaración de Shaul, por ejemplo, en Hebreos 11:8, de que Abraham salió sin saber a dónde iba, evidentemente se refiere a que de allí en adelante no tendría un lugar seguro donde morar, sino que iba a ser peregrino extranjero. Dice el versículo 9 de Hebreos 11. En adelante Elohim lo guiaría día tras día y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Bezjale goy gadol, haré de ti una nación grande, dice el pasuk 2. O sea, se anuncia la compensación que tendría Abraham por dejar su familia, por dejar su hogar. Sin duda Abraham se preguntaría cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos y no era joven. No podía ser el propósito de Elohim que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados, constituyeran la nación prometida. ¿Cómo entendió Abraham la palabra agadol, grande?
implicaba grandes cantidades o influencia, o grandeza, digamos, en realizaciones espirituales. ¿A qué se refería ese agadol? Tan solo el ojo de la fe, puesto en las promesas del Kadosh Baruj Hu, podía penetrar el futuro y contemplar cosas que el ojo natural no podía ver. Va'abareja, y te bendeciré. Esta promesa incluía tanto bendiciones temporales como espirituales, particularmente las espirituales. Shaul incluye claramente la justificación por la fe entre las verajot que vinieron sobre Abraham. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Shaul explicó acerca de esto, y es por eso que las bendiciones que el Kadosh Baruj Hu promete a Abraham se cumplen. Por eso le dijo, Va'abareja ba'gadelá shmeja be'ayeh beraja. Serás realmente una bendición, le dijo a Abraham. También dice el pasuk, engrandeceré tu nombre. Ba'gadelá shmeja. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento de las mitzvot del Eterno. Y obviamente la cooperación con su propósito divino. Los edificadores de Babel habían pensado hacerse un nombre, y eso lo estudiamos en el capítulo 11, desafiando al Eterno. Sin embargo, no ha sobrevivido ninguno de sus nombres. Por el otro lado, Abraham sencillamente debía ir donde el Eterno lo dirigiera a fin de ganar esa bendición. Aún hoy en día, el nombre Abraham es común como nombre personal. Incontables millones de Yehudim, judíos y no judíos también, lo han aclamado en lo pasado y todavía lo consideran como su progenitor espiritual. Dice el versículo 3 del capítulo 12, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendeciré es la bitajón, la seguridad, que fue la promesa de amistad, del favor del Todopoderoso que le confirió a Abraham. El Eterno consideró como propios los insultos y agravios hechos a su amigo Abraham y le prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si hubieran sido los suyos propios. Por eso dice ya Jacob 2:23 que Abraham fue amigo de Elohim. Y este pasuk lo corrobora. Todas las familias de la tierra. La palabra hebrea traducida para tierra es Adamá. Significa esencialmente el suelo, el terreno, la tierra. Se incluye a todas las naciones y todos los siglos. O sea, fue la tierra, en Génesis 3:17 lo habíamos estudiado, la que había recibido la maldición después de la caída. El mismo suelo del cual originalmente había sido hecho el hombre, el Adán, de la Adamá. Esa maldición había sobrevenido debido a la infidelidad de un hombre. En Romanos 5:12 se explica ello, y ahora todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición. ¿Por qué? Por la obediencia de un hombre que fue hallado Neemán, fiel. Los creyentes de hoy, simiente de Abraham, como explica Gálatas 3, son descendientes, comparten la bendición, pero la bendición solamente se puede ver a través de la obediencia. La bendición que les fue concedida finalmente uniría a las familias divididas de la tierra y cambiaría la temible maldición pronunciada sobre la tierra, claro, debido al pecado, transformándola en una bendición para todos los seres humanos. Todas las promesas siguientes dadas a los patriarcas y a Israel aclararon, o más bien ampliaron la promesa de la salvación ofrecida en la primera promesa hecha a Abraham. Entonces dice nuestro versículo 4 que se fue Abraham. Digamos que gozosamente Abraham obedeció el llamamiento de Yahweh sin arguir y sin mencionar condiciones para su obediencia. Sencillamente dice el pasuk, fue.
Es decir, que no hubo ningún tipo de resistencia. Y también Lot fue con él. De todos los parientes de Abraham, tan solamente Lot y su familia estuvieron dispuestos a proseguir hacia la tierra prometida. Kefa, por ejemplo, se refiere a él como el justo Lot, en 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8. Su deseo de obedecer al Eterno, como lo había hecho su tío, lo dispuso para compartir, por el momento, a lo menos, las penalidades del viaje y las incertidumbres de un futuro, podríamos decir, riesgoso. 75 años no es fácil. La presentación de la edad de Abraham indica que su partida hacia Canaán marcó el comienzo de una nueva e importante etapa. Ya había entrado en años cuando fue llamado para adaptarse a una vida en un país nuevo, a su clima, a las extrañas costumbres de un pueblo extranjero. Dice el versículo 5, Vayikach Abraham et Sarai ishto, ve'et Lot ben Achiv ve'et kol rehusham, asher rachashu be'et hanefesh asher azu, becharam, vayetzu lalechet arza Kenaan, vayabo arza Kenaan. Y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, dice el versículo 5. Fíjense, Mamash realmente nos explica de todos sus bienes, este versículo 5. La riqueza de Abraham y de Lot consistía principalmente en grandes rebaños de ganado, manadas de ovejas. Abraham sabemos que era un hombre muy próspero. De hecho, el capítulo 13 de Bereshit, verso 2, lo rectifica. Pero su prosperidad de ninguna manera resultó ser un obstáculo para su comunión con el Todopoderoso. Si bien es cierto que con frecuencia la riqueza hace más difícil que su poseedor quede calificado para el reino de Elohim, de ninguna manera es un obstáculo fatal. Dice Mateo 19, versículo 23 al 26. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Yeshua mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Elohim todo es posible. Ahora entendemos que la riqueza no tiene que ver con perdición, sino que es, como lo explica Yeshua, un peligro, o podría llamarse un obstáculo, un bokesh. Ahora, cuando una persona de recursos se considera como servidor o mayordomo del Todopoderoso y usa la riqueza que le ha sido prestada o confiada para la honra de Elohim y para la expansión del reino y de su palabra, entonces la riqueza es una bendición y no una maldición. En nuestro versículo 5 menciona la expresión nefesh, y está muy bien que lo hayan traducido como personas. Personas que se incluían en este grupo, digamos, algunos conversos al Elohim verdadero, y esos conversos se unieron a la casa de Abraham y se convirtieron en sus criados. Se dice que tanto Abraham como Lot tenían pastores, en el capítulo 13, verso 7. El hecho de que Abraham pudiera más tarde rescatar a Lot con la ayuda de criados armados y obviamente con entrenamiento militar, es un argumento adicional que apoya la idea de que esas personas eran miembros integrantes de su casa. Dice Génesis 14:14, y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, dice. Entonces ahí tenemos también evidencia de esto que estamos compartiendo. La tierra de Canaán, hablemos un poquito de Eretz Canaán y cómo es que se incluye en este capítulo 12. No solamente incluía la antigua Israel,
obviamente no existía como Israel, sino también Fenicia, parte de la Siria meridional. Y eso lo podemos encontrar en los registros del capítulo 10, ¿sí? Versículo 19 de Bereshit. Inscripciones egipcias y del norte de Siria del segundo milenio antes de Mashiach usan el término Kenaam en este sentido, ya que Abraham iba a establecerse en la parte meridional de Kenaam, o sea, Shechem, Hebrón, Gerar. El viaje le significó unos 720 kilómetros desde Harán, puesto que los factores, podríamos decir, topográficos no dan lugar a muchas alternativas posibles. Digamos que su ruta puede trazarse con bastante exactitud. Saliendo de la región de Harán, la gran caravana debe haberse movido lentamente hacia el sur, a lo largo del río Balik, hasta llegar al Pefrat, que es el río Éufrates, ese río que posiblemente fue seguido aguas arriba por unos 100 kilómetros. Desde este punto probablemente cruzaron unos 130 kilómetros de desierto hasta llegar al río Orontes, la Siria septentrional. El gran oasis de Alepo está a mitad de camino entre el Éufrates y el Orontes, y probablemente fue usado por Abraham en su viaje para dar descanso y agua a los fatigados animales y obviamente a todos los viajeros. Llegando al Orontes, posiblemente lo siguió hacia el sur, presidiendo la gran caravana a través de la llanura siria, llamada hoy día Beká, que está entre las cordilleras del Líbano y el Antilíbano. Dice nuestro versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra. Aquella región tenía muchos bosques en ese tiempo. Hay antiguos documentos egipcios que muestran sus caminos y los describen, digamos, como una gran pesadilla para los viajeros. El progreso de la caravana puede haber sido muy lento en vista del gran número de animales y de gente que acompañaba a Abraham. Probablemente el viaje fue interrumpido por pausas para descansar. Habiendo cruzado Galilea, los viajeros llegaron a la planicie de Esdraelón, en la cual ya había varias poderosas ciudades cananeas, por ejemplo Megiddo, Taanac. Luego tal vez cruzaron la cordillera del Carmelo, entraron a la zona llena de colinas que posteriormente le pertenecería a Efraín, y en ese lugar efectuaron su primer alto prolongado. Esto se hizo probablemente porque Yahweh dijo a Abraham, en el verso 7, que había llegado al fin de su viaje y que ahora estaba en la tierra que le había prometido. Shechem estaba situada en la entrada oriental de un angosto valle franqueado por los montes Ebal y Gerizim. Ocupaba un lugar estratégicamente importante. Es un lugar desierto hoy en día llamado Balatá, cerca de Nablus. Algunas excavaciones y evidencias prueban que Shechem era una ciudad floreciente, fortificada a principios del segundo milenio antes de Mashiach. Cuando Abraham acampó en sus proximidades, una de las más remotas expediciones militares egipcias a esa región, de la que se haya preservado un claro registro, se dirigió contra esta misma ciudad. Cuando Abraham entró en la tierra de Canaán, Egipto ejercía una gran influencia sobre sus vecinos cananeos. Aunque Egipto no ejerció verdadero dominio político sobre Canaán, este último país dependía económicamente de Egipto, que tenía representantes reales en sus principales ciudades, y digamos que esos funcionarios vigilaban los intereses económicos de Egipto y servían como consejeros a los gobernantes locales de Canaán. Esto era la situación política que Abraham encontró en Canaán en aquel entonces. Se menciona también el encino de Moré. Probablemente la palabra se usa aquí en un sentido genérico y colectivo y puede referirse o no a un árbol en particular. Se ha sugerido que significa un bosquecillo de robles, y este punto de vista tiene el apoyo de una referencia posterior que hace Moshe a la misma localidad, pero usando la forma plural, elom, ¿sí? Elom, árboles, encinar.
lo que indica claramente que en Moré había más de un árbol, en Deuteronomio 11:30. El bosque mismo no ha sido identificado, pero debe haber estado en la proximidad de Shechem, como lo indica este texto, y también Deuteronomio 11, 29 y 30. Moré significa maestro. Se comenta que el nombre Moré es una indicación de que Abraham entendió que había de ser enseñado por Elohim, o que el bosque pertenecía a un gran maestro famoso. Dice el versículo 7, Vayerá Yahweh el Abraham, y apareció Yahweh a Abraham. Finalmente podemos ver aquí, y esta es la tercera revelación divina concedida a Abraham, y la primera realizada en Canaán. Su propósito era consolarlo, darle esa bitajón, esa confianza y ese valor renovado. Después de un largo y arduo viaje, Abraham llegó a la tierra que le había sido prometida como hogar para él y para su posteridad, tan solo para encontrarla ocupada por cananeos. Un mensaje que confirmara las promesas dadas en Ur y en Aram le daría la seguridad de que la posesión de la tierra se haría efectiva en el tiempo y en la forma en que el Eterno lo dispusiera. Por eso es que se habla de la descendencia. Todo el mensaje consiste en solo 5 palabras en hebreo. Aunque es una de las más cortas revelaciones divinas, fue de gran importancia para Abraham, que ahora era extranjero en un país extraño. En ninguna forma su brevedad correspondía con su importancia y valor. Se necesitaba emuná para creer que los cananeos, ahora organizados en ciudades poderosamente fortificadas, serían desposeídos y su tierra dada a un anciano sin hijos. La evidente improbabilidad de la realización de una promesa como esta la convertía en una difícil prueba de fe para el patriarca. Allí aparece el Mizbeach, el altar que se edifica. El terreno, obviamente santificado por la presencia del Todopoderoso, fue dedicado por Abraham como un lugar de abodá, de culto y servicio. El altar, digamos que allí se había levantado, los sacrificios ofrecidos, daban testimonio del Elohim Shmaya, del Elohim del cielo, y protestaban silenciosamente contra todo tipo de abodá zará en aquel lugar. Así Abraham Avinu prometió públicamente lealtad al único y verdadero Elohim. Siendo el amo de una gran familia, también sintió una gran responsabilidad hacia sus siervos de inculcarles el conocimiento del Todopoderoso. El sacrificio testificaba de la creencia de Abraham en un solo Elohim y en la obediencia. Ante la necesidad de campos de pastoreo fresco, Abraham se trasladó de la proximidad de Shechem, dice el Pasuk, hasta la región este de Betel, como unos 30 kilómetros más hacia el sur. Abraham levantó su tienda en la cima de una colina entre las ciudades de Betel y Jai, dice el versículo, y se hace referencia a la ciudad aquí como con el nombre que llevó en tiempos posteriores. Todavía recibía el nombre de Luz en tiempos de Abraham. Esta ciudad cananea, llamada ahora Beitim, está a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Le ocupa un papel importante en la vida de Jacob y fue una de las primeras ciudades de Canaán conquistadas por Josué, por Joshua. Durante el periodo del reino dividido, uno de los 2 lugares de culto idolátrico de Israel estuvo ubicado allí. Y eso está en 1 de Reyes 12, versos 28 y 29. Algunos han identificado la actual Et-Tel con Jai debido a la semejanza de los nombres, ya que Jai es un nombre hebreo que significa ruina, al paso que Tel es un nombre arábigo que significa un lugar de ruinas. Sin embargo, esta identificación es dudosa, pero es una de las suposiciones que se hace. Donde quiera que Abraham levantaba su tienda, erigía un altar. El versículo 7 lo muestra y también el capítulo 13, verso 18 de Génesis.
y realizaba, digamos, un culto público para los miembros de su familia y para los vecinos paganos. El culto era probablemente sencillo porque consistía esencialmente en la plegaria, en la tefilá, pero la ofrenda de un animal sacrificado y, fuera de duda, una exhortación de proclamar la bendición del Todopoderoso, así como el gran número de criados a quienes Abraham llevó a un conocimiento de Yahweh, debe haber hecho impresionantes tales ocasiones. Muchos mantienen su fe en secreto, temerosos de confesarla, pero no Abraham. Abraham no era así. Donde quiera que fue, confesó a aquel en quien confiaba y a quien obedecía. Sus altares, esparcidos por todo el campo de aquella región, se convirtieron en un monumento recordativo del único Elohim verdadero. Los Kenaanim, cuya iniquidad no había llegado todavía al colmo, pudieron así conocer al Creador del universo, y mediante el precepto y el ejemplo de Abraham, fueron exhortados a descartar todo tipo de ídolo y adorar solamente a Elohim. Abraham fue el primer enviado al extranjero, ya que viajó incansablemente por toda esa región y predicó a Elohim donde quiera levantaba su tienda. Isaac y Jacob también fueron llamados por Elohim para pasar su vida en esa tierra. Aunque ellos no siempre fueron ejemplos resplandecientes de la verdad, los Kenaanim no podían menos que ver la diferencia entre su propia forma de vida y la de los hebreos. Cuando llegara el tiempo de su juicio, no podrían negar que Elohim les había proporcionado las oportunidades para aprender de él. Finalmente, nuestro versículo 10 dice que hubo hambre en aquella región. Apenas había pasado Abraham por la tierra prometida cuando una gran hambre lo obligó a dejarla. Canaán, aunque era naturalmente fértil, se veía sometida a castigos de la sequía. Se veía sometida a los castigos de una horrible sequía, especialmente en aquellos años cuando las lluvias de noviembre y diciembre, de las cuales dependía la región, faltaban o eran escasas. La presencia de esta hambre, precisamente cuando Abraham entró en la tierra, fue una prueba adicional de su fe. Debía enseñarle lecciones de sumisión, fe y paciencia. Tenía que comprender que aún en la tierra prometida, el alimento y las bendiciones proceden solamente del Todopoderoso. Y entonces desciende Abraham a Egipto. Vayeret Abraham Mitzraima lagur sham ki chabet ara baaretz. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra, dice el versículo 10. Encontrándose en el sur de Canaán, a Abraham le pareció natural ir a Egipto, el país de la abundancia, en busca de sustento, aunque Egipto mismo ocasionalmente era azotado por el hambre cuando no ocurría el desbordamiento del Nilo. Era conocido en los países circunvecinos como un puerto de refugio en tiempos de necesidad. Hay antiguos registros egipcios también que se refieren a repetidas ocasiones en que los asiáticos entraron en el país para alimentar sus rebaños hambrientos. A veces esos visitantes permanecían en el país y se convertían en una amenaza para los naturales de él. De hecho, nos relata la historia que Amenemhet I, o sea, fue el primer rey de la dinastía decimosegunda, fortificó su frontera oriental con el propósito confesado de no permitir que los asiáticos entraran en Egipto para mendigar agua, según su forma acostumbrada, para dar de beber a su ganado. Y ese documento aparece en los registros de Egipto. El informe de un funcionario de la frontera del tiempo de los jueces hebreos menciona que los beduinos de Edom recibieron permiso para entrar en Egipto a fin de preservar su vida y la de su ganado. Entonces esto sabemos que era muy común en tiempos de necesidad, la gente se iba a Egipto. El registro más famoso de una visita de asiáticos a Egipto en el tiempo de Abraham fue en el tiempo del faraón Sem-Usert II.
Describe la llegada de 37 beduinos semíticos que habían ido para negociar cosméticos con los egipcios y muestra sus facciones, sus vestimentas coloridas, sus armas, instrumentos musicales. Esta evidencia documental en cuanto a la entrada de asiáticos en Egipto, obviamente con propósitos comerciales o para adquirir alimento en tiempo de necesidad, ayuda a hacerse una imagen del Abraham, descendiendo al valle de Abraham, descendiendo al valle de Egipto para preservar la vida de sus rebaños y de sus manadas. ¿Y será que cuando te vean los egipcios, dice el verso 12, dirán, su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida? Su esposa es. O sea, Abraham debía descubrir en Egipto que la astucia humana no tiene valor y que la liberación del temor y de la perplejidad proceden solamente de Elohim. Al aproximarse a Egipto, Abraham temió por su vida debido a la belleza de su mujer Sarai, ya que ella era su medio hermana. Se sintió justificado en pedirle que se hiciera pasar como su hermana. Dice Génesis 20:12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por esposa. La conducta de los cananeos, como se manifestó después en el caso de los hombres de Sodoma, allí por el capítulo 19 de Génesis, digamos que es una evidencia de que tenía razón para estar temeroso. Su experiencia en Egipto muestra aún más claramente que desde un punto de vista humano, sus temores estaban bien fundados, pero la precaución que tomó no surgió de la fe. ¿Cómo podía esperar retenerla como su esposa cuando ella misma había negado estar casada? ¿Cómo podía pensar en protegerla más eficazmente como su hermana que como su mujer? Su astuto plan trajo sobre él precisamente lo que temía y esperaba evitar. Pese a que temporariamente, como supuesto hermano de ella, fue tratado bien por Faraón y recibió ganado y esclavos como una muestra de agrado y de la amistad del rey. Así sucede con frecuencia con nuestros planes, supuestamente, entre comillas, inteligentes. Dice el verso 14 que era hermosa en gran manera. A la edad de 65 años, ¿cómo podía haber sido Sarai tan atrayente como lo sugiere este pasuk? Debe recordarse que en el tiempo de Abraham la duración de la vida humana era 2 veces lo que es hoy, y Sarai, que murió a la edad de 127 años, dice el capítulo 23:1 de Génesis, estaba por lo tanto solo en la edad madura. Se sabe que los faraones tenían predilección por las mujeres extranjeras de tez más clara y que conseguían muchachas libias, hititas, mesopotámicas, palestinas para el harén real. El verso 15 nos habla de la casa de Faraón. Vairuota, Sare Faro, Vayaleluota, el Paró, Batucaja y Bet Paró, la casa de Paró. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. La palabra Faraón es un término egipcio que significa literalmente casa grande. No fue originalmente un título real, sino un término para designar el palacio. Durante la dinastía decimoctava, bajo cuyos reyes Moisés escribió el libro de Génesis, se convirtió en un término de respeto que se refería al rey. De la misma manera, el sultán era llamado la sublime puerta. En tiempos posteriores, el nombre propio del rey fue añadido a su título. El ejemplo más antiguo de este uso en la Biblia aparece en el siglo X antes de Mashiach, el faraón Necao, en 2 de Reyes 23:29. Pasamos al verso 16 de Génesis 12. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. De los animales domésticos que aquí se mencionan, tan solo el camello todavía no era común en ese tiempo. Sin embargo, no era enteramente desconocido.
como lo demuestra una cantidad de pequeñas imágenes de camellos cargados, encontradas en tumbas del tercero y segundo milenio antes de Mashiach. El caballo todavía no había sido introducido en Egipto y no se lo menciona. Los arqueólogos hacen notar que los hicsos asiáticos que gobernaron en Egipto durante más de un siglo fueron los que introdujeron el caballo y el carro de combate. La mención que hace Moshe de caballos en los tiempos de José y no en los tiempos de Abraham es una clara evidencia del conocimiento de Egipto. Finalmente el verso 17 dice que Yahweh hirió a Faraón. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Elohim. Aunque Abraham no actuó correctamente con Elohim, el Altísimo intervino en su favor. No podemos determinar cuál fue la naturaleza de las plagas que vinieron, pero evidentemente fueron de tal naturaleza como para proteger a Sarai de la deshonra y como para convencer a Faraón de que él debía devolverla a Abraham. Sarai misma quizá reveló su verdadera condición de casada, o quizá el Eterno habló directamente a Faraón, como lo hizo más tarde con Abimelech en el capítulo 20, verso 3. Este incidente debiera haberle enseñado a Abraham a confiar en Elohim antes que en la eficacia de sus propios hábiles planes. Sin embargo, parece extraño encontrarlo un poco después cometiendo el mismo error, y aún más extraño el que su hijo Yitzhak intentara también el mismo tipo de acto. El hecho de que Elohim liberara a sus siervos, rescatándolos de circunstancias creadas por ellos mismos, es una evidencia de su amor, de su misericordia. Todos aquellos que profesan tener fe en el Altísimo, quizá a veces procedan como indignos de esa creencia, y sin embargo el Eterno con frecuencia induce a sus oponentes a que los respeten. O sea, el Eterno sigue siendo fiel a sus hijos aún en momentos de infidelidad. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero es presunción también proceder deliberadamente mal, suponiendo que el Eterno nos salvará de resultados adversos. Ante una tentación, como por ejemplo Mashiach lo replicó en Mateo 4:7, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Entonces Faraón llamó a Abraham, y las palabras de reproche de Faraón implican que él no habría tomado a Sarai si hubiera sabido que era la esposa de otro hombre. Sus intenciones eran irreprochables. Los arreglos que hizo para tomarla como su esposa fueron enteramente legítimos. Sarai había sido llevada a la corte a fin de prepararla para la boda, pero no se había unido todavía con el rey. Y por su parte Abraham había aceptado la dote acostumbrada y otros obsequios como demostración del favor del rey. Dice el verso 19, Lama Marta Hineishteja Kaj Balej. Aquí está tu mujer, tómala y vete. Reconociendo que las plagas le habían sobrevenido debido al desagrado de Elohim, el monarca no se atrevió a tratar duramente a Abraham, sino que más bien procuró mitigar la ira de Elohim, dándole un salvoconducto para que se saliera del país. La bondad de Faraón, la misericordia de Elohim, lo habían humillado, y en silencio reconoció su culpa. ¿Cuánta deshonra sobreviene a la causa de Elohim cuando sus representantes, como resultado de su conducta desacertado y vergonzoso, traen sobre sí mismos un reproche bien merecido de hombres mundanos? Y esto realmente es un ejemplo de siempre mostrar transparencia en quiénes somos y en quién creemos. Hasta aquí el capítulo 12 de Bereshit. Damos gracias a nuestro Abba Kadosh por este tiempo que Él nos permitió. Padre Todopoderoso, te agradecemos por los ejemplos que nos muestra tu bendita Torá. Gracias por el estudio sistemático y por todo lo que vamos comprendiendo y esta propuesta de estudio que nos ofreces. Beshen Yeshua, a Mashiach, que sigamos apegados a tus preceptos y al estudio de la Torá. Gracias, Boreolam. Amén y amén.